Bueno, es un privilegio en esta tarde exhortar de la palabra del Señor y espero de lo que se me ha revelado a mí pueda también yo podérselo dar a ustedes con claridad, de acuerdo al Señor me dé. Quiero que busquen en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 5 al 10. A medida que lo vayan encontrando, se van colocando de pie. Amén. Y le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vayan tomando su asiento. El Señor bendiga esta palabra en esta tarde. Y aquí Pedro estaba hablando de algunas cosas a la iglesia. Y el Señor también habla por medio de esta palabra a nosotros como iglesia en esta tarde. De algunas cosas, cierto, que a lo mejor no hemos estado haciendo o a lo mejor creíamos que era diferente. Y el Señor en esta tarde también nos va a ayudar a enmendar nuestro camino. El Señor nos ayude. El versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Pedro parte diciendo, cierto, que, bueno, igualmente como Él, también Él se mide con esta misma vara de ancianos. Dice que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Que significa que recomienda, cierto, a los jóvenes que se sometan a los ancianos. En este tiempo, cierto, en la actualidad, lamentablemente pareciera que esto ya no se cumple, cierto, ya no se demuestra ese respeto, esa autoridad que uno debe darle a aquellos ancianos. Y aquí también la palabra habla de ancianos, pero no solamente a la persona de la tercera edad, sino también a todo aquel que se posee como autoridad, ¿ya? Y como les decía, en la actualidad lamentablemente se ve otra realidad. Por eso también Pedro nos vuelve a repetir a nosotros los jóvenes que estamos en los caminos de Dios, que podamos, ¿cierto?, siempre tener en cuenta que debemos ser sumisos a los ancianos, a nuestras autoridades. Y lamentablemente, ¿cierto?, se ignora este tipo de cosas en la actualidad. Vemos, ¿cierto?, en la cotidianidad, donde algo tan simple como en una fila de banco no se da preferencia de repente a las personas que tienen alguna discapacidad, ¿cierto?, o a las personas adultas mayores que de repente esperan horas y no se les cede ciertas cosas. También cuando uno va en un bus, ¿cierto? Normalmente las personas jóvenes, entendible que de repente uno se cansa, pero también se ha perdido eso de ceder el asiento, de también poder ayudar a cruzar la calle en estos tiempos. Casi ya no se ve, antes se veía. Y la palabra nos dice que nosotros
debemos, ¿cierto?, mantenernos en esa vereda de poder mirar a los ancianos y a las personas de autoridad y ser sumisos a ellos. ¿El Señor nos ayude en esta tarde? Nosotros debemos ser conscientes de la actitud que la palabra de Dios requiere para nosotros. Y no por eso, ¿cierto? En la iglesia, no por eso también las personas más adultas y las personas ancianas van a tener la opinión de un joven como algo, ¿cierto? Como un ignorante. Lamentablemente también eso se da en algunas iglesias donde los pastores se muestran como una autoridad y no aceptan opiniones. También los ancianos, como dicen, yo soy más sabio, entonces tú no me puedes enseñar. También la palabra de Dios es clara que muestra esa autoridad o esa sumisión que uno debe tener, es el respeto y es el enaltecimiento a la experiencia que ha vivido esa persona. Pero no dice, ¿cierto?, que esas personas pueden pasar sobre nosotros. En la iglesia, ¿cierto?, cada uno cumple una función. Y el Señor también nos reprende en esta tarde que dice también en la palabra del Señor, y todos sumisos unos a otros, ¿cierto? Habla de los jóvenes, pero también dice después, y todos, que significa todos los hermanos cristianos que componemos la iglesia. El Señor nos ayude, ¿cierto? Voy a tomar un poco. Hace mucha calor. Y porque es cierto, como le decía, normalmente ahora se están normalizando, creo, muchas cosas en la actualidad del mundo y también en las iglesias cristianas. Por eso dice que la palabra del Señor es para siempre, ¿cierto? Es para el pasado, para el presente y para el futuro, porque en todo momento ocurren estas cosas. El Señor, ¿cierto?, nos habla en esta tarde que podamos convivir unos con otros y ser sumisos en la palabra de Dios por medio de su palabra, ¿cierto? Eso no quiere decir, como le dije anteriormente, aceptar falta de respeto de otra persona solamente porque sea menor. Y también eso da hincapié a que uno también como joven pueda darle un consejo o una reprensión a alguien adulto, ¿ya? Normalmente a mí sí me ha pasado, no quiero decir nombres, ya. Bueno, sí, ya. Pero, por ejemplo, por el hecho de uno quizás no tener tanta experiencia en el Evangelio, por tener menos edad que cierto hermano, dice, no, es que tú no me puedes venir a enseñar a mí lo que es el camino de Dios. Tú no me puedes enseñar a mí esta corrección porque tú no la has vivido. Pero nosotros también como jóvenes tenemos la palabra que es nuestro respaldo, ¿cierto? Que uno puede decir, está bien, yo no lo he vivido, yo no tengo la experiencia que usted ha tenido, pero la palabra de Dios manda a decir esto. Y podamos también nosotros como jóvenes tener esa fortaleza y esa valentía de también poder reprender a un hermano por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra principal fuente, ¿cierto?, para poderla hablar a otros, siendo cristiano y no. Porque también el ser cristiano no nos quita las mañas, ¿cierto? Hay muchos hermanos que por años han caminado en el Evangelio y de repente hay cosas que siguen gatillando en su vida y no han cambiado, pero tampoco nunca es tarde para cambiar aquellas cosas. El Señor nos bendiga en esta tarde. Y dice, también se expresó una advertencia: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro habló también sobre la humildad y la gracia. Una persona orgullosa o soberbia no puede disfrutar de la gracia de Dios. Solo si nos acercamos a Él con humildad podemos conocer y experimentar la gracia de Dios. También de repente tenemos ese orgullo, esa soberbia de no poder escuchar o aceptar la reprensión o opinión de mi hermano o consejo. Por ejemplo, puede suceder que, claro, yo o un hermano venga y me diga, ¿sabe, hermana, tú estás mal en esto? Y yo diga, sí, hermano, o sí, pastor, sí es verdad. Pero en mi interior sigo con ese orgullo, soberbia. Entre mí puedo decir, no, pero, o sea, te tomo tu palabra, pero realmente no es verdad.
Y también el Señor, Pedro dice que si uno no tiene humildad no puede obtener ni disfrutar de la gracia de Dios. Lamentablemente es el caso. Por lo tanto, también el Señor esta tarde nos llama a poder tener un corazón que pueda aceptar esas cosas. Y también es enriquecedor porque entre nosotros vamos creciendo. Después, ¿cierto? Se arma una confianza dentro de la iglesia de que después de que uno diga, yo le puedo decir cualquier cosa a este hermano y sé que no se va a molestar porque lo va a tomar con amor, lo va a tomar con humildad. No es lo mismo, ¿cierto?, decir eso a decir, no es que no se le puede decir nada a esta hermana o a este hermano o a los pastores, porque ellos no aceptan su corrección. Dios nos bendiga y bendiga a la iglesia. Por ello, ¿cierto?, el versículo 6 también termina diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. A la luz de la venida de Cristo, la humildad debería ser la actitud normal del Hijo de Dios, ¿cierto? No debería ser como, el hermano, yo conozco un hermano muy humilde. No debería ser de asombro entre nosotros. La humildad, dice, debería ser normal, algo del Hijo de Dios, algo que caracteriza al Hijo de Dios. Cristo será el que establezca la justicia cuando venga. Ni usted ni yo podemos enderezar el mundo, aunque a veces creamos que podemos hacerlo. Solo debemos cumplir con reprender, aconsejar y dar una opinión. Ya después la persona ve si toma con humildad o decide ser altivo. El Señor les bendiga en esta tarde. Y claro, normalmente decimos, no sé qué hacer para que este hermano pueda ser diferente. No sé qué hacer para que mis pastores sean diferentes. Hermano, el Señor también nos manda en su palabra a orar, a interceder por aquellas personas para que cambien esos corazones duros de servicio. Y el Señor también de repente nos dice, sigue orando, y eso también nos hace un llamado a que debemos orar. Si nosotros decimos, pucha, este hermano no cambia, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por mientras? Estamos orando, estamos conversando, le decimos, hermano, ¿sabe que podrías hacer esto en vez de esto? Porque esto me hirió, porque esto hirió al hermano. Y yo creo que eso también hace falta mucho dentro de la iglesia en general. No hablo solamente por esta iglesia, sino que en general el poder normalizar que se hablen las cosas. También hemos visto en estudios, ¿cierto?, con los pastores, que cuando uno tiene un problema con un hermano, primero es hablarlo. Y el Señor de repente nos llama a romper ese orgullo por parte de ambas personas, ¿cierto? Porque de repente hay personas que no se hablan más dentro de una iglesia por ese orgullo. Y el Señor nos ayude. También el Señor directamente habla a mi vida, porque uno cuando estudia la palabra de Dios, dice que siempre que la palabra va para uno, entonces uno también tiene que medirse, entonces yo estoy fallando también en esto. Y el Señor también me ayude en su caminar día a día. Después el versículo 7 dice, bueno, eso es lo que quiere decir el 5 y el 6. El 7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El hecho de que Él nos cuide quiere decir que le importamos. De repente nosotros nos olvidamos que le importamos al Señor. Normalmente cuando sucede alguna situación difícil en nuestra vida, no recurrimos a Dios. Y esto es como un autoanálisis que debe hacerse cada uno y la persona que le habla también. ¿Qué hacemos cuando existe una situación que se nos escapa de las manos y físicamente no podemos hacer nada? Pero tome en cuenta, y en esta tarde también el Señor le recuerda que somos importantes para Él. Este versículo también habla de la ansiedad. Recordemos que el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta palabra es súper clara, ¿cierto? Que podamos entregarle a Él todas aquellas cosas que no podemos sobrellevar en nosotros.
Lamentablemente también estamos en una actualidad donde vemos que las personas sin Dios y aún dentro de la iglesia que no han conocido a Dios realmente toman ciertas decisiones que no es la mejor en la vida, porque hay muchas cosas que gatillan en la mente, en el corazón, problemas familiares, problemas emocionales, sentimentales, problemas de estudio, porque también hay personas que no dan más en una materia a lo mejor y para ellos es tan grande la situación que no resisten más. Problemas también laborales, también ha salido en las noticias que muchas personas se han quitado la vida por el acoso laboral. Y cuán importante es tomar esta palabra también del Señor para nosotros, para que nosotros en algún momento que la necesitemos podamos recordarla. Porque de repente pasa que también nos confiamos tanto en que podemos decir, no, yo nunca haría eso. Pero también la palabra dice, estad atentos, estad siempre diligente en su palabra para que no nos ocurran estas cosas. El Señor nos bendiga. Em, El Señor nos dice que llevemos nuestras cargas de nuestros pecados al Señor y Él nos salvará. Más tarde podremos acudir a Él y entonces Él nos ayudará a hacer frente a los problemas. Echad vuestras cargas sobre Él, dijo el apóstol Pablo en su epístola de los Filipenses, aconsejándonos que no nos preocupemos ansiosamente por nada y que oráramos por todo. Es decir, que presentáramos todos nuestros asuntos al Señor en oración y dejaran allí todas esas cargas y esas preocupaciones. Como les digo, hermanos, de repente por alguna situación familiar, que son las más comunes que ocurren en nuestra vida cotidiana, podamos dejar todas esas cosas en las manos del Señor, poder elevar una oración, derramar nuestros corazones a Él, recalcando su grandeza en nuestras vidas, ¿cierto? Que si yo no puedo manejar algo, que casi no podemos manejar nada nosotros sin Dios, que Él tiene toda la autoridad, ¿cierto? Toda esa, ¿cómo se dice? Esa prioridad en nuestra vida de poder tomar dominio de aquello y hacer lo que mejor le plazca. Cuán importante es tomar en cuenta estas palabras. Porque si no tenemos a Dios, yo el otro día pensaba que gracias Señor porque te tengo, porque si no te tuviera sería otro mi fin, tendría que recurrir a otros medios y normalmente la salida a estas cosas sin Dios es el final de muerte. Como le digo, lamentablemente igual, no sé si fue ayer o antes de ayer, también se supo la noticia de un niño que se quitó la vida. Y las personas también quedan con miles de preguntas de qué pasó. La familia queda inconsolable los corazones y solamente Dios conoce qué estaba pasando ese niño. Pero también él no conocía a Dios y uno se pone a pensar, si tan solo te hubiera conocido, ¿sería otra la realidad? ¿Sería otro quizás, otro fin? Porque nosotros en Dios tenemos vida. Y el Señor nos ayude también a poder seguir llevando este evangelio a esas personas que todavía están a tiempo de alcanzar su camino. El 8 también dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué significa la palabra sobrios? No es no tomar. Y sobre todo esta fecha, hermano, manténganse sobrios. No sé si esta palabra es mañana 18 ya, pues ya. El motivo dado fue la palabra sobrio significa vigilar atentamente, de estar consciente de lo que está pasando, ¿cierto? También podemos tomar ese ejemplo, ¿cierto? De entre estar sobrios y ya, si fuera para la risa, estar ebrios. En la condición de estar ebrios, eh, bueno, yo nunca lo he vivido, ya, gracias a Dios. Em,
Pero si uno ve de repente a esas personas que andan por la calle deambulando, no tienen noción de lo que pasa, no tienen noción de su cuerpo, no tienen noción de lo que ellos pueden hacer mientras están en esa condición. ¿Qué significa? Que esa mente están dormidas, están despistadas. Y el Señor se nos manda a ser sobrios para que podamos estar atentos todo el tiempo, no porque un día serví tanto al Señor, me relajo toda la semana. No, hermano, porque las tentaciones están todos los días, en todo momento del día. El Señor nos ayude. Y el motivo dado fue la presencia del diablo entre ellos con la evidente intención de atacar a los creyentes, porque al final esa es su única función del diablo. No es atacar a la gente que no conoce a Dios, es atacar a la iglesia, a lo que Dios plantó en esta tierra. A quienes se les dijo que debían resistir tales ataques. Aquí se reconoce que el diablo se mueve con libertad en el mundo actual y también lo podemos ver. Hoy en día ya está más que normalizada la maldad, ¿cierto? Como le decía adelante, está tan normalizada la maldad que encontrar a alguien con buenos valores hoy en día es casi nulo. No sé si de repente han visto en redes sociales cuando, no sé, yo he visto mucho de que cuando hay alguien que se le pierde cierta pertenencia en algún colectivo o bus, lo suben a redes sociales agradeciendo a la persona porque encontrar eso normalmente no se está viendo. El otro día fui a Puerto Montt con mi colega de trabajo y yo volví bien triste porque perdí un collar súper bonito que siempre usaba, como se dice hoy en día, mis outfits. Pero más encima no era de oro ni de plata, era de fantasía. Me costó 7 lucas. Y lo perdí porque me fui a probar una ropa y en un probador se me cayó. Ya nos fuimos, ¿cierto?, al cine, que eso, calcule más o menos, son como 2 horas o 3 horas. Y yo me di cuenta cuando apenas nos sentamos al cine, po. Así que salir y todo eso no iba a ser posible. Dije, ya, a lo mejor puede algún buen corazón haberlo visto, entregado a los guardias. Ya, terminó la película, lo primero que fui a la tienda. Y bueno, lamentablemente no lo encontré, no, nunca fue entregado a los guardias, pero podía ver yo en eso simple que ni siquiera algo de valor tan grande, la gente se lo queda. La gente no devuelve las cosas, pero ¿con qué intención? Yo creo que un collar no es de una necesidad básica. Yo creo que a lo mejor, no sé, eh, plata puede ser, porque a lo mejor la persona ya lo necesitaba o no puede entender que plata, obviamente uno ya no lo encuentra. Pero un collar, yo digo, bueno, que lo haya encontrado alguien que se quería ver linda. eh, pero podemos ver en eso, ¿cierto? Que no hace falta que sea algo de valor para que la gente lo pueda sustraer. Y nos podemos dar cuenta que el mundo está tan podrido y éticamente, dejando la cristiandad de lado, ya valores no hay, respeto no hay por nada y, y eso también nos da evidencia de que el enemigo está entre nosotros haciendo y deshaciendo de la suya y con más razón debemos estar diligentes en la palabra de Dios en el Evangelio. Y también otra evidencia que nos da es que la venida de Dios está cerca, hermanos. Así que el Señor nos ayude y que podamos, ¿cierto?, tomar esta palabra de estar atentos en todo momento. Voy dando vuelta a mi torpedo. El versículo 9 dice, resistidlos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto comienza diciendo, ¿cierto? Resistid firme en la fe. ¿Qué significa resistir firme? Una cosa es resistir, ¿cierto? Pero también nos dice firmes. ¿Qué significa sin doblegar? No sé si se han dado cuenta en las películas, bueno, yo lo he visto en las películas nomás, pero esos hombres, no sé de qué, de Estados Unidos creo, que son uniformados y tienen una cosa negra, ellos que son de rojo y usan una cosa negra hacia arriba. Ellos están todo el rato parados así y hay gente y han hecho videos que le hacen un montón de cosas y ellos no se mueven.
Más o menos así nosotros debemos ser en nuestra fe, en resistir, ¿cierto?, al diablo en nuestra fe, firme en nuestra fe, que por más que, ¿cierto?, el enemigo pueda ponernos tentaciones, que nos quieran apartar, nosotros podamos siempre decir, no, yo sigo al Señor, yo digo no a esto porque no va en mis principios cristianos, no va en lo que Dios quiere para mí, no va con la voluntad de Dios. El Señor nos ayude. Nosotros debemos estar en esa actitud junto a otros creyentes, porque creemos que nadie puede resistir al diablo por sí mismo, ¿cierto? Por eso existe la comunidad llamada iglesia y agradecemos al Señor, ¿cierto?, que pertenecemos a una, porque también he escuchado cristianos que no van a ninguna iglesia, pero lo que ellos creen está muy perdido a lo que es realmente la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo mismo que estamos pasando nosotros, lo están pasando los hermanos en China, lo están pasando en Rusia, en todo lugar donde conocen la palabra del Señor. Y esto es lo importante de resistir firme en la fe, que por nuestra fuerza no lo vamos a poder hacer, pero siempre, ¿cierto? A través de Dios tenemos un hermano que nos dice, hermano, vamos, levantémonos, volvámonos a levantar, ¿cierto? Si cometiste un error o tienes enfrente esa tentación, yo te aconsejo que no lo hagas. Yo te aconsejo, ¿cierto? Por medio de la palabra de Dios, que eso no es lo correcto. Y el Señor también nos ayuda a ser esos hermanos que podamos, ¿cierto?, velar también por la firmeza de fe de nuestros otros hermanos. Y también, ¿cierto?, es bueno informar a los demás cristianos cuando uno tiene dificultades, para que ellos puedan, ¿cierto?, así también estar de nuestro lado ayudándonos en oración. De repente, también los pastores lo han dicho, que ellos no son adivinos para saber todas las situaciones que pasa cada hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante informarlo, ¿sabe qué? Y no solamente los pastores, porque igual, aparte de eso, los pastores tienen muchas más cosas que hacer. Quizás no van a poder orar por todo, pero también existe los cuerpos de jóvenes, de las dorcas, de los voluntarios, que también te pueden ayudar a orar, que también te pueden ayudar, ya sea físicamente con algo o en lo espiritual. Por eso es importante poder comunicarlo. Y cosa que en otras iglesias no se da. Lamentablemente el caso de que no se pueda dar estas cosas. Existe. Por más que uno diga, no, pero ¿cómo no va a existir? Existe, hermanos. Porque en otras iglesias tienen otra doctrina y no se da esa oportunidad de que un hermano pueda desahogarse con sus dificultades. El Señor ayude a mi hermano Martín con su dificultad. El 10 también dice, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a mí me llamó mucho la atención la parte que dice que hayamos padecido un poco de tiempo. De repente, cuando vivimos situaciones, hallamos estos problemas como tan grandes, como que nunca se va a solucionar, pero esto es como la colilla de lo que viene. Hermanos, no nos desanimemos porque esto es por poco tiempo. Como dice la palabra, cuando el Señor venga nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y establecer. Por eso debemos estar constantemente diligentes en la palabra de Dios. Esto nos muestra de que nuestra vida aquí en la tierra es solo una pequeña parte de nuestra existencia eterna. El mismo, ¿cierto?, como dije anteriormente, nos perfeccione, que nos lleve a la madurez y perfección. Nos afirme, significa que nos va a hacer más fuerte. Así que Dios bendiga su palabra en esta tarde que nos daba, ¿cierto?, una seguidilla de cosas que debemos mejorar o que debemos empezar a hacer si no lo hemos estado haciendo, ¿cierto?
echando vuestra ansiedad sobre Él, ser sumisos unos con otros, poder vivir en esta comunidad llamada iglesia para poder crecer y entre todo también poder llegar a la meta que es Cristo, que es la venida de Cristo. Porque ¿qué pasa? Que si nosotros no fuéramos como somos, cada uno por su lado, no se despiden, yo creo que nadie querría venir acá. Y eso significa que la persona no se va a sentir, va a decir, porque ha pasado, no, mejor para ser como ellos, mejor no. Y esa es nuestra responsabilidad también. Mi hermano es mi responsabilidad. Yo soy responsabilidad también de mis otros hermanos. No solamente los pastores son los responsables de la comunidad llamada iglesia. No solamente los hermanos están, o sea, los pastores están llamados a visitar, nosotros también podemos hacerlo. Si el Señor toca nuestro corazón de bendecir a un hermano, vayamos a hacerlo. Si el Señor toca nuestro corazón en algún momento y uno dice, no sé por qué el Señor me dio de orar por este hermano, hágalo. Porque de eso se trata también, de esa conexión espiritual también que haya dentro de una iglesia. Así que el Señor bendiga su palabra, esa ha sido la exhortación en esta tarde. Y el Señor bendiga nuestra vida y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ahora nos vamos a poner en pie para poder orar.